hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que llevan buenas nuevas. ¿Hay alguien de ustedes que no haya visto nunca Santiago? Bueno, no los veo a todos. Ludmila es una, ¿quién más nunca vio Santiago? Bueno, muy bien, ahí hay gente que no ha visto Santiago. Bueno, qué linda oportunidad que tenemos de poder ver Santiago ahora. Pero antes de ver Santiago y antes que se me vaya Andrés, y le escuché a Miguel, y le escuché a Amelia, y le escuché a Adrián, preocupados por la evangelización. Hermanos, antes de hablar de Santiago, estuve todo 15, 20 días estudiando el libro de Filipenses. Y los filipenses, Pablo estaba preso en Roma, maltratado en Roma, esperando que le cortaran la cabeza en Roma porque era romano y no lo podían crucificar, y ahí estaba. Y resulta que le mandan una carta a los filipenses: ay Pablo, ¿cómo estás? Ay Pablo, ¿qué te está pasando? Acá te mandamos a Epafrodito, preocupados por Pablo. Pablo estaba lacerado, tirado en un lugar donde los otros caía todo lo que los otros producían, la orina y todo lo demás, con la espalda hecha bolsa, y Pablo estaba ahí. ¿Y sabéis qué decía Pablo? Estoy re feliz de estar acá. Acá estoy en un lugar estratégico, muchachos. ¿Qué me están diciendo? ¿Cómo estás, Pablo? Estoy bárbaro, estoy alegre, estoy feliz, estoy en un lugar estratégico, estoy en un lugar para el progreso del Evangelio. Acá estoy llegando a gente que si estuviera suelto no estaría llegando. Siempre soñé con venir a Roma, nunca pensé que la mejor manera de venir a Roma era preso. Estoy llegando a la familia de César, estoy llegando a más de 10.000 soldados. Estoy extraordinario, estoy en el lugar que el Señor me puso. ¡Wow! Cuando uno lee eso, encima se me ocurrió ver la película en Netflix de Pablo, y veía cómo mataban a los cristianos y cómo Pablo estaba preso y cómo lo golpeaban cuando tenía ganas, y ese Pablo me dice: estoy feliz. ¿Y sabés qué me dice en esa carta? Guillermo, aprendí a ser feliz. ¡Wow! Hermanos, este COVID que ya vino desde el 2019 puede producir dos cosas en mi vida. La primera: ay, el COVID, ay, que me voy a enfermar, ay, que me agarró el COVID, ay, que no me vacunan, ay, que me vacunaron, ay, el COVID, ay, el COVID. Esa es una. O la otra, ver que el COVID nos pone en un lugar estratégico. ¿Cuántas personas entraban el domingo a la iglesia de Santa Rosa? ¿Cuántas personas a través ahora de la multimedia pueden entrar a la iglesia de Santa Rosa un domingo? ¿A cuánto podemos llegar con el Evangelio? ¿A cuánto podemos llegar en Sevilla con el Evangelio? ¿A cuánto podemos llegar en Montevideo con el Evangelio? ¿A cuánto podemos llegar en Cotricó con el Evangelio? ¿A cuánto podemos llegar a Zárate con el Evangelio? Estamos para el progreso del Evangelio. El Señor nos trajo este COVID, gloria a Dios por el COVID, nos puso en un lugar estratégico. Estamos en una oportunidad única en Zapala para predicar el Evangelio a través de los medios, y llegar a Canadá, y llegar a Finlandia, y llegar a los japoneses, y llegar a Miguel, que está en Sevilla, que es la madrugada, y podemos llegar a todas partes del mundo. Estamos en un momento estratégico. Estamos dos posibilidades: o me sigo quejando del COVID, o le doy gracias a Dios por el momento que me toca vivir y por la oportunidad que tengo de predicar el Evangelio a cada criatura. El Señor ya viene, Maranata. ¿Cómo íbamos a lograr que Jesús estuviera en una reunión? Imposible lograr que Jesús estuviera en una reunión. Sin embargo, por el COVID y por multimedia, ahí Jesús está con el hermano, Jesús está en Campana y Carlos está en Santa Rosa. Gracias al COVID, estamos en un lugar estratégico. Aprovechemos los medios, aprovechemos nuestros celulares para compartir, nuestra computadora para compartir los mensajes de este hermano, de aquel hermano. Lleguemos con el Evangelio a todas partes del mundo. Hermanos, qué feliz que estamos, o que tenemos que estar, por la oportunidad que tenemos. Cerramos Filipenses.
Vamos al libro de Santiago. Amo Santiago, quiero Santiago. A los 15 años me regalaron una Biblia de estudio, la primera Biblia de estudio. Amelia vino de Uruguay porque en Argentina no había, era una Scofield tapa de piel, estaba re contento y quería estudiar la Biblia. ¿Con qué libro empiezo? Y yo dije, como a mí no me gustaba leer, voy a empezar con uno corto, no iba a empezar con Judas, que tiene un capítulo, o con un tercero de Juan, que tenía un capítulo, o Filemón, me iba un poquito más. Y a 5 capítulos llego, y a 5 capítulos llego. A ver, Santiago tiene 5 capítulos, vamos a ver, no sabía quién era Santiago, ni idea tenía de Santiago. Dios puso en mi mano un librito muy lindo de una señora que escribe muy lindo, y ahí tuve el libro de Santiago. Y comencé a leer el libro de Santiago. Y amo Santiago como amo gran parte de la Biblia, como amo Deuteronomio, como amo Timoteo, como amo Efesios, como amo Filipenses, como amo Apocalipsis, como amo los Salmos. Pero Santiago en mi vida, Ageo, Habacuc, Malaquía, aquel libros de la Biblia, pero Santiago tiene algo especial. Santiago tiene 50 y pico, 60 y pico de versículos y 108 mandatos. Santiago es algo extraordinario. Y cuando uno va a Santiago, Santiago o Jacobo es lo mismo. Encuentra varios Santiago. Yo no te voy a decir que hay 4 Santiagos en la Biblia, si querés investigarlo, buscalo. Hay 4 Santiagos en el Nuevo Testamento, pero ¿de quién habla? De qué habla es Santiago, que entre los 40 y 50, 50 y pico después de Cristo, en Jerusalén era una de las personas más importantes. Era Santiago. A Santiago lo conocían como el rodilla de camello, porque deformó la rodilla de estar arrodillado orando al Señor. A Santiago lo llamaban, el sobrenombre de Santiago era Santiago el Justo, porque él invirtió su vida en cumplir la palabra de Dios, en obedecer la palabra de Dios. Cuando hablaba Santiago, la gente lo escuchaba. Cuando Santiago decía, salten, la gente decía, ¿a qué altura? Él respaldaba con su vida lo que decía. Pero, ¿y Pedro? ¿Qué pasó con Pedro? ¿Y Juan? El discípulo que amaba a Jesús. ¿Y ese instrumento escogido de Pablo? ¿Por qué Santiago, me decís, Guillermo, que es una de las personas más importantes en Jerusalén? Santiago se queda en Jerusalén. Santiago, cuando leemos la Biblia, cuando vamos al libro, por ejemplo, de los Evangelios y vamos a Mateo 13:55, los fariseos, cuando el Señor estaba hablando y se proclamaba así, decían, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llamaba su madre María y sus hermanos Jacobo, Santiago, José, Simón, Judas, el que escribe la epístola de Judas? Santiago era uno de los hermanos del Señor. Santiago vivió con Jesús. Santiago compartió su casa. Santiago compartió la mesa. Dormían juntos. Iban juntos a la sinagoga. Santiago ayudaba junto con Jesús a su padre José en la carpintería. Se criaron juntos. Eran hermanos. Pero a pesar de ser hermanos, a Santiago le molestaba a Jesús. Santiago nunca lo reconoció como el Mesías, menos como el Hijo de Dios. Lo ponía mal lo que Jesús hacía. Sin embargo, a pesar de que Jesús murió, a pesar de que Jesús resucitó, Santiago no cambió. Pero hubo algo en la vida de Santiago que modificó su situación con el Señor, su relación con el Señor. Cuando vamos a 1 Corintios capítulo 15, Pablo está hablando de él, pero da algunos datos. En el 15:3 de 1 Corintios, él dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué cosa? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que fue resucitado el tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, Pablo, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos, dice Pablo, en ese momento, ¿no? Viven aún y otros ya duermen. Ya pasaron a la presencia de Dios. El 15:7, 1 Corintios 15:7 dice, después apareció a Jacobo, después apareció a su hermano, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último, de todos como un abortivo, dice Pablo, me apareció a mí. La Biblia
viste que hay cosas que la Biblia cuenta y hay cosas que la Biblia no cuenta. La Biblia no cuenta cómo fue, cuándo fue, por qué fue que se le apareció a Santiago. Pero sí sabemos que ese encuentro, así como el de Pablo con Jesús en el camino a Damasco, el encuentro que el Señor tuvo con su hermano Santiago cambió su vida. Después que Santiago se encontró con el Señor, no volvió a ser el mismo. Hubo una conversión en la vida de Santiago. Y a partir de ese día, Jesús dejó de ser su hermano, el hermano de Nazaret, para ser su Señor. Y Santiago comienza la epístola en el capítulo 1, verso 1, diciendo: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Santiago cae postrado a los pies del Señor, como Pablo cae postrado a los pies del Señor, y decide el resto de su vida quedarse en ese lugar. ¿En qué fecha fue escrito la carta de Santiago? Bueno, sabemos fehacientemente que Santiago murió en el 62 después de Cristo. Fue martirizado. A Santiago lo tiraron del pináculo del templo, cayó, estaba vivo, Santiago se arrodilla y muere arrodillado, seguramente orando, apedreado. La carta de Santiago piensan que se escribió entre el 44 y el 49 después de Cristo. Esto haría que la epístola de Santiago fuera la primera escritura del Nuevo Testamento. ¿Qué tenemos en la carta? ¿Cómo es la carta de Santiago? Bueno, ¿por qué se escribe la carta de Santiago? Los judíos cristianos habían sido echados de Jerusalén, habían sido corridos y se encontraban dispersos por todos lados, ¿no? ¿Y cómo estaban esos judíos? Esos judíos estaban angustiados, desanimados, desprovistos de muchas cosas, sin un futuro cierto, más que su futura ejecución. Es entonces que Santiago, al ver esa situación, escribe esta carta. Envía un mensaje para sacudirlos, un mensaje que quizás nosotros también necesitamos, para decirle lo que tenemos en Cristo, esa oportunidad que tenemos en Cristo, como les contaba ahora. Que lo que tenemos en Cristo no lo perdemos. Y la situación presente que nos toca vivir no es razón para dejar de ser cristianos. Que mostremos a cada momento a Cristo, porque eso es lo que hace un cristiano, con su vida. Lo que hagamos que sea lo que el Señor haría en mi lugar, en tu lugar. Santiago tiene una forma de escribir muy ágil. No te podés aburrir cuando lees el libro de Santiago. Alguien dice que su estructura literaria, su prosa, es más parecida a una guía de teléfono que otra cosa. Claro, para los más jóvenes que no han usado la guía de teléfono, y para actualizar la idea, es lo más parecido a una carta de una confitería, o cuando vamos a una cervecería, una carta de una cervecería, donde encontrás pizza, salta la empanada, de la empanada sale al tostado, a la torta y a las bebidas. Bueno, más o menos así, esa es la estructura literaria o muy parecida al libro de Santiago. Salta de tema en tema, en unos pocos versículos toca un montón de temas y con una profundidad tiene una habilidad para, en pocas palabras, decir lo que a muchos les lleva varios capítulos. ¿Cuál es el tema? Ethel Barrett definió al libro de Santiago, o el tema del libro de Santiago, con este tema: que se ponga de pie el verdadero farsante, hablando, desde luego, de la hipocresía que tenemos los cristianos. Que como vivimos aparentando algo que no somos. Queremos mostrar una santidad que no tenemos. Pero mi tema, el que a mí me gusta, es: no te quedes así parado, haz algo. Haz algo para parecerte al Señor. Haz algo para que los demás vean lo que Cristo hizo con tu vida. Vamos a comenzar un poquito con la carta a Abuelo de Pájaro. Y este Santiago, que con introducción usa solamente un versículo, que da muy pocos datos, da los datos que tiene que dar y dice: yo soy Santiago y soy siervo de Jesús. Jesús es el Señor, habla de Dios Padre y a Jesús lo pone en la misma altura, en muy pocas palabras dice: Jesús es el Señor. Así arranca Santiago y ahí empiezan con los temas.
¿cómo hablaría de las pruebas que habla Pedro? Y dice, Santiago arranca diciendo, ¿tenés problema? Alégrate. Esto te descoloca. Santiago te descoloca a todas maneras, te hace prestar atención y desarrolla el tema. Habla de cómo debo pedir, aclarando que no pienses que en tal haga recibirá cosa alguna del Señor. ¿Cómo es mi oración? También me explica el porqué de mi inconstancia, del hombre inconstante de todos sus caminos. Habla del pobre, habla del rico. ¿De dónde viene la tentación? ¿Qué te parece? ¿De dónde viene la tentación? ¿Cómo debe ser mi actitud ante la palabra? ¿Qué pasa que leo la palabra, ya tengo varios años de cristiano, pero sigo teniendo mis mismos problemas, mis mismas dificultades, mis mismas caídas? ¿Cómo debe ser mi actitud ante la palabra? El que se cree ser religioso pero no lo demuestra, ¿la religión que tiene sirve para algo? Sí, soy creyente, soy evangélico, no lo demuestro, seré creyente. La facilidad que tenemos en discriminar personas. Cómo discriminamos aún en la iglesia, en el templo mismo. Y llega al punto que muchos critican, a un Lutero, el padre de la Reforma. Critica, Lutero decía, el libro de Santiago no tiene que estar en la Biblia. Dice Santiago 2:14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Estos versículos que él va a hablar y da el ejemplo paralelo de Romanos 4 con el tema de Abraham, algunos lo muy mal interpretan. En ninguna manera en el libro de Santiago, grabátelo hermano, hermana, habla de la justificación. ¿Cómo me salvo? No está hablando a personas para contarles cómo se salvan. Él está hablando a creyentes que ya son salvos. Que ya son salvos. No explica cómo salvarme. Santiago habla de cómo muestro a los demás que soy salvo. Mi vecino, mi compañero de estudio, mi compañero de trabajo, ¿qué ve en mí? ¿Ve que soy cristiano? De eso habla Santiago. Ahora él dice, si no lo ve, si mi vecino no ve que soy cristiano, Santiago te pregunta, ¿seré salvo? Te lo voy a explicar de otra forma, este pasaje de Santiago que da problemas y para mí es tan sencillo. El tema es así. Cuando no tenía a Cristo, era un limonero. Cuando no tenía a Cristo, figurativamente, era un limonero. Si era un limonero, ¿qué daba? Limones. Pero Santiago te dice, pero ahora sos de Cristo y sos una vid. Das uvas. Das uvas. No, vos sabés que sigo dando limones. Entonces Santiago dice, ¿podrá esa fe que vos decís salvarte? Habla de la fe que no salva. ¿Hay una fe que no salva? Sí, la que tenía Nicodemo. Sabemos que has venido de Dios como maestro y el Señor le dijo, todo muy lindo, Nicodemo, pero tenés que nacer de nuevo. Hay una fe que no salva. Porque nunca recibí a Cristo. Creo en Cristo, pero nunca lo recibí. Nunca existió ese cambio en mi vida. Sigo dando limones, jamás doy uvas. Y Santiago habla de eso. Muéstrame tu fe sin tus obras. Si sos un creyente, tenés que dar uvas. ¿Se entiende? ¿Podrá tu fe salvarle? No digas nada porque recibirás mayor condenación. Habla de los maestros, esos maestros que no respaldan con su vida lo que dicen. Y Santiago dice, mejor cállate la boca. La carne que nos domina, que no podemos domar, y da el ejemplo de la lengua. Volvemos al ejemplo del fruto y Santiago me pregunta qué tipo de fruto estoy dando. Vuelve a ese tema. Habla de la guerra interior en el capítulo 4. Esa guerra del espíritu y la carne, ese cristiano que quiere tener un pie en el mundo y un pie en las cosas del Señor.
Y entonces ahí vienen las pasiones, las codicias, nuestros deleites, somos amadores del mundo. Y Santiago te dice, sometete a Dios. ¿No probaste arrodillarte? ¿No probaste que no solamente sea el Salvador de tu vida? ¿No probaste que sea el Señor de tu vida? Quizás sea el Salvador de tu vida, pero nunca fue tu Señor. Y dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos delante de Dios y Él os exaltará. Habla de un tema maravilloso, todos los temas de Santiago son maravillosos, que lo tengo grabado en mi cabeza, uno solo. A ver, uno solo es el juez. ¿Y tú quién eres para juzgar a otro? Habla de esa frase que la decimos todos los días, y quizás no sabemos que estaba en el libro de Santiago, si el Señor quiere. ¿Cuántas veces hacemos las cosas nosotros sin tener en cuenta a Dios? Aún en la iglesia, aún en los ministerios, aún en la obra. Pensando inconscientemente que no lo necesitamos. Nos juntamos, organizamos y salimos. Y toda constancia semejante, dice, es mala. Vos y yo, nada. Separados de mí, nada. También habla de esos que ocupan un tiempo, para esos que hacen las cosas dando importancia a los logros. No porque tengo esto, cambié el auto, que pan, que pin, que put, sin importar el cómo. Así empieza el capítulo 5. Hoy parece que lo importante es llegar, no importa cómo. Santiago te habla de eso. El creyente debe esperar en el Señor. El creyente debe ser paciente. No tenemos idea del poder de la oración. Santiago no me invita a orar, no me desafía a orar. Santiago me desafía a tener esa fe que a través de la oración lo cambia todo. Y termina pidiendo que nos ocupemos de rescatar a los perdidos. Eso que nos preocupa, que le preocupaba a Gonzalo, que le preocupaba a Adrián, Santiago termina así. Sepa que el que haga volver al pecador del error, de su camino salvará de muerte a un alma y cubrirá multitud de pecados. Cuando los demás escritores te saludan, te mandan la salutación y te mandan buenos deseos de gracia y paz, Santiago diga, sigámonos ocupando en lo que nos tenemos que ocupar. Estamos en este mundo, somos cristianos, mostrémosle al mundo que somos cristianos. El mundo, ¿qué es lo que ve de vos, Guillermo? ¿Sigue viendo limones o hay uvas? Y sigue hablando y me sigue diciendo y me sigue explicando cómo hacer las cosas. Y que si hay guerra en mi vida dentro mío es porque no me decidí a estar con el Señor. Y sigue hablando y me sigue hablando y me desafía a orar, pero orar con poder, no orar por orar, orar con poder, como oraba Elías, que oró por 3 días para que la lluvia no cayera y no cayó por 3 años y medio. Y volvió a orar y la lluvia cayó. Y me dice, ¿vos sabés que vos podés orar así? Y me termina diciendo, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿A qué te estás dedicando, Guillermo? ¿Qué es lo importante, qué es lo trascendente para vos? Queridos hermanos, amo Santiago. Amo Santiago, amo su mensaje, es muy directo, me encanta. Y Dios quiera que el Señor toque nuestros corazones en cada palabra que leamos del libro de Santiago. Y como dice, que no seamos oidores, que seamos hacedores, que la practiquemos. ¿Oramos? Padre, gracias por este día, gracias por la cantidad de hermanos, gracias porque pasamos los 17 para tu gloria y que la semana que viene pasemos los 20 para tu gloria, que los hermanos que no se han podido conectar se puedan conectar, que podamos alcanzar a otros, que podamos invitar a otros, que podamos traer a hermanos que antes se congregaban y ahora no, que podamos traer amigos, compañeros, que podamos mostrar en esta semana que te tenemos a ti, que nuestra conversión sea real, sea verdadera,
que comencemos a dar uvas, si todavía no la empezamos a dar. Que no seamos oidores solamente, sino hacedores, que obedezcamos a tu palabra. Señor, que realmente podamos ser desafiados con esta carta de Santiago y realmente tengamos la necesidad de obedecerte. Y como Santiago dice, que seamos tus siervos. Señor, bendice mucho a la iglesia de Santa Rosa y también a cada una de las iglesias representadas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Oh, qué amor incomparable, Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor, ¿quién no recuerda? ¿Quién no le adorará? Exaltado sea por siempre nuestro príncipe de paz.